Gloria a Dios. Hermanos, ¿estáis preparados para recibir la palabra que tengo en esta mañana? ¿Sí? La palabra de Dios en esta mañana va a ser como... Tú suponte que tú estás en la playa o en el desierto, y que estás a 40, 45 grados de temperatura y que ya lleva varias horas, que no bebes agua, que no tienes sombra, y viene alguien con un jarro de agua limpia, pura y fresca. ¿Cómo te sientes? ¡Wow! ¿Cómo te sientes? O que venga alguien, hay veces que uno es así, ¿no? Que estés en la playa y te hagan con un cubito de agua fresca. ¡Wow! Y te refresque la espalda. Es lo que pretendo a través del Espíritu, hermano y hermana, decirte en esta mañana. Voy a compartir un texto que conocemos de memoria. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Evangelio que conocemos, y si tú llevas ya tiempo en los caminos del Señor lo conocerás. El capítulo 7. Que el Señor te bendiga de una manera especial, bendiga tu corazón, me use en el nombre poderoso de Jesús, porque su palabra es bendita, porque es de Él. Ya su palabra está bendecida. Palabra de Dios, que fluya en esta mañana en medio de nosotros. Que traiga refrigerio, que traiga ese frescor en esta mañana 2 de julio, donde hemos pasado ya una primera hora de calor, pero van a venir algunas más, porque comenzamos el verano y van a venir alguna que otra ola de calor. Y en esta mañana también, hermanos, tenemos algo precioso, que es compartir la Santa Cena, compartir la comunión. Por lo tanto, quiero que estés ahí, el Espíritu empieza a hablarte, a bendecirte, y que pueda bendecir tu vida de una manera muy especial. Dice el texto que quiero compartir en esta mañana, capítulo 7 del Evangelio de Juan, verso 37, dice lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dice que alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Aleluya. Por lo tanto, tú, hermano, y yo ya de primero quiero decirte de que aquí hay una promesa que ya tú tienes en el corazón, que si tú has creído en Jesús, tú tienes el Espíritu Santo, porque dice el texto que todos los que crean en Él recibirán el Espíritu Santo. Amén. Es decir, tú tienes el Espíritu Santo, y eso lo iba a identificar el Señor con los ríos de agua viva que correrían por el interior que creyesen en Él. Es decir, que si tú has creído en Cristo y tú tienes el Espíritu Santo, es una simbología de lo que ocurre en tu interior. Por lo tanto, en esta mañana quiero decirte que si tú eres un hombre o una mujer que vive en cierta tristeza, en cierta decadencia espiritual, en cierta amargura, en cierta congoja, en una continua tribulación, yo quiero que en esta mañana te examines a través de la lupa del Espíritu Santo, porque los que tienen el Espíritu Santo dice que por su interior correrán ríos de agua viva, y donde están los ríos de agua viva lo que hay es alegría, es gozo, es paz, es esperanza. Por lo tanto, tiene que discernir qué es lo que hay en tu corazón. Este texto, hermanos, ha venido en estos días a mi corazón viendo en estos días la ola de calor, ¿verdad? Que ya estamos sufriendo, y la vida que nos puede dar ese
ese agua fresca, como le he puesto de título a este mensaje. Agua fresca. Agua fresca. Agua fresca. Jesús, dice el texto, habló estas palabras, dice, en el último y gran día de la fiesta. Y esta era la fiesta de los tabernáculos. Era la fiesta a la cual los judíos recordaban su éxodo por el desierto. Habían salido de Egipto, iban por el desierto con la promesa de entrar a la tierra prometida. En esta fiesta, ¿verdad?, la cual los judíos recordaban en los tiempos de Jesús, esa salida de Egipto, y recordaban todo su caminar por el desierto, dice que ellos en esta fiesta hacían cabañas para simbolizar los años que no tuvieron un hogar, que estuvieron en esclavitud en Egipto. Dice que se reunía la familia y recordaban los milagros, el poder sobrenatural de Dios en el desierto con el pueblo de Israel. Y toda la victoria que se había obtenido tanto en Egipto como con el faraón y su ejército. Es decir, empezaban a recordar todo lo que había sucedido en Egipto, las plagas, la sangre del cordero en los dinteles, el ángel de la muerte, la salvación de los primogénitos judíos, lo que ocurrió en el Mar Rojo, la victoria sobre Faraón y su ejército, la columna de nube de día, la columna de fuego por la noche, la presencia gloriosa de Dios, el maná, el agua de la roca y aún más. Quiero decir algo que es algo impresionante y sobrenatural. Dice el texto en Deuteronomio capítulo 8 que aún el calzado y sus vestidos no se envejecieron. No se envejecieron, Deuteronomio capítulo 8, no se envejecieron. Algo milagroso y sobrenatural, lo que ocurrió y le convivió el pueblo de Israel en aquellos momentos. Dice que Jesús es ese agua fresca, agua de la roca, como aquel manantial cuando golpeó Moisés la roca y salió esa agua fresca. Símbolo de Cristo, simbología de Cristo, la roca, el agua, el manantial, la fuente verdadera donde sus hijos tienen que ir a beber y a depositar fe en Él. Jesús, hermanos, estaba rodeado de una gran multitud. En medio de esta multitud, cuando los sacerdotes regresaban del estanque en esta fiesta, en una procesión, dice que extremadamente gozosa. Iban al estanque de Siloé con mucho regocijo. Y esta fiesta consistía en que grupos de sacerdotes dirigidos por el sumo sacerdote durante una semana dice que iban al estanque de Siloé para llenar vasijas de oro y plata. Y dice que después la rociaban sobre el altar del atrio del templo como símbolo de libación, de adoración, de entrega, de sacrificio al Dios Todopoderoso. Pero dice que en el último día, cuando la fiesta estaba en su máxima expresión, en éxtasis de gozo y regocijo, mientras en un momento dado de ese jubileo gozoso, dice que el sumo sacerdote se ponía en pie y decía y recordaba las palabras de Isaías, capítulo 12, versículo 3, donde encontramos: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación, aleluya. En ese mismo día dice que Jesús se levantó y gritó: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Como dice en la Escritura, del interior correrán ríos de agua viva, aleluya. ¡Gloria a Dios! Lo mismo fue lo que Jesús Nazareno en aquel momento hizo en ese gran día de la fiesta. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El pueblo de Israel se había trasladado de lo real a lo ritual. El pueblo de Israel había tenido una relación con Dios, pero había entrado en la religión. Ya no vivían en una atmósfera de milagros, ya no vivían en una atmósfera de poder,
ya no vivían en una relación íntima con el Dios de gloria, ya vivían en reglas, en rituales, en tradiciones, en oratoria y en mandamientos de hombres. Ya no tenían relación con el Dios Todopoderoso. Existían un conjunto de reglas, de rituales, sin una verdadera relación ni adoración al Dios vivo y real. Jesús se encuentra en aquel lugar, parado, en medio de ellos, invitándolos a vivir lo sobrenatural. Le hace una vuelta, una invitación a lo sobrenatural. De vuestro interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu que tendrían que recibir. Aleluya. Jesús los estaba guiando. Jesús les estaba hablando al corazón. Delante de ellos estaba el mismo que los había guiado por el desierto, porque Jesús es Dios hecho carne. El que había guiado por el desierto estaba allí en cuerpo y carne, guardado y alimentado, que Él le había dado en el desierto el maná, y ellos no lo entendían. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Aleluya. Jesús les estaba mostrando cuál era la fuente donde tenían que beber. Les estaba diciendo: estáis tomando y bebiendo de una fuente equivocada. Querida iglesia, desgraciadamente hay que decir que muchas veces también nosotros bebemos de fuentes equivocadas. Cuando bebemos de fuente equivocada, vivimos sin poder, sin vida espiritual, con vacíos y con muchas necesidades en nuestras vidas. Y quiero compartir esto en primer lugar. Parte de esta sociedad tiene algún tipo de religión, pero viven sin relación con Dios. Desechan la palabra de Dios, y quien desecha la palabra de Dios rechaza al Dios de la palabra. La religión trata de sustituir las cosas reales por los rituales y las reglas. La religión trata de sustituir lo sobrenatural por lo natural. La religión trata de sustituir lo extraordinario por lo sencillo y común. En la religión no hay nada milagroso. No hay nada sobrenatural, no hay vida, no hay espíritu. Y cuando esto ocurre, se intenta relegar y rechazar los milagros y las manifestaciones solamente como algo pasado y de recordatorio, como hacían los judíos en aquella época. Pero Jesús quiere volver a sus hijos y a sus hijas a que vivan lo sobrenatural. Les da la invitación: hoy aquí podéis comenzar a vivir lo sobrenatural. No solamente quedaros en un recuerdo, en algo que pasó, en algo que ocurrió, sino que hoy puedes vivir aquello milagroso, lo puedes volver a vivir en tu vida. Aleluya. Las personas que toman del agua equivocada se conforman con saber que la palabra habla de su sanidad. Pero ¿cómo puedes vivir lo sobrenatural cuando nunca has podido beber del agua de la roca eterna? Así estaban los sacerdotes en aquel tiempo, llevando y trayendo vasijas llenas del agua del estanque en medio de un ritual vacío, religioso. Muchos hoy tratan de saciar su alma con aún lenguajes religiosos y aún evangélicos. Tenemos un diccionario muy especial y tradiciones, sabiendo que aún la presencia de Dios no está, ni lo sobrenatural se da. Las personas que toman del agua equivocada se conforman con saber que la palabra habla de su sanidad, pero no claman por ella. Viven con ataduras de temor, de ansiedad, de depresión, de lujuria, de ira, de amargura. Pagan grandes cantidades de dinero por consejería, por medicamentos, pero no van a beber
a la fuente de la vida. Viven secos y sedientos. Beben de la religión, pero no de la palabra de Dios. Beben de la política, en el juego, en las drogas, en el sexo, en las diversiones de una noche, en la brujería, en la parapsicología, en lo esotérico, en la psicología, en el trabajo, y ponen su esperanza, como dicen en algún que otro sitio, en la plata, en lo económico, en lo material, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no beben de la fuente verdadera del agua que sale y que salta para vida eterna. Aleluya. Beben de una fuente que lo que les causa es amargura, ansiedad, depresión y un vacío tremendo en su alma. Beben pero siguen teniendo sed. Beben pero siguen estando atados porque no beben de la verdadera fuente de agua de vida. Beben de agua estancada, podrida y maloliente. En esta fuente no hay vida, solo hay muerte y mal olor. Pero hoy, querido hermano y querida hermana, con todo mi cariño y mi amor, hoy vengo a recordarte que todavía Jesús el Nazareno está invitando a los sedientos a venir a Él, porque Jesús es la verdadera fuente de agua de vida. Aleluya. Por eso, mi hermano y mi hermana, en segundo lugar, cuando bebes de la fuente verdadera de ríos, esos ríos, cuando tú bebes de esa fuente verdadera, ríos de vida, de alegría, de gozo, de paz, de esperanza, de poder, corren por tu interior, aleluya, corren por tu interior, porque dice la palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén, hermanos. Cuando bebemos de la fuente verdadera, es decir, cuando creemos y depositamos nuestra fe en Jesús, la vida y la alegría corren por nuestro interior. La salvación se manifiesta, el socorro y la fortaleza del Espíritu nos cubren, la gracia y la misericordia nos inunda, la sanidad y la bendición nos abraza y los cielos se abren para mostrarnos el amor de Dios. Pero tenemos que decir que todo esto es conforme al designio, los principios que Dios nos muestra en su palabra. Aleluya. No es a mi manera ni a tu manera. Hoy millones de personas dicen esto. Yo estoy cansado de acercarme a personas y hablarle del Señor y decirle, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Cuántas veces habéis oído esto? A mi manera. Por lo tanto, cada vez que tú dices a tu manera, te creas un Dios a tu manera, no conforme a lo que Dios muestra y nos revela por medio de su palabra. Pero es un error decir esto, es un error tremendo, pues este pensamiento nos aleja de una presencia gloriosa y verdadera de la presencia de Dios. Sigue dejándote con las dudas, con tus vacíos, con tus miedos, tu soledad, porque nos hacemos dioses a nuestras maneras y nosotros mismos nos engañamos, creamos nuestra propia religión y nuestra propia justicia. Creemos más en nosotros y en lo que vemos y en lo que nos muestra la palabra. Nos dejamos llevar por nuestros propios sentimientos y no por la obediencia a la fuente verdadera y a su palabra. Hay que beber en Jesús, es decir, creer con todo nuestro corazón y nuestra mente en Él, como dice su palabra en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Y el que me ama a mí, mi Padre y yo haremos morada con Él. Cuando bebemos en Él, encontramos la vida, encontramos la paz y encontramos el gozo. Su espíritu nos llena y obtenemos abundancia de vida, Solamente Jesús, aquel que era designado por Dios, pudo llevar a cabo
esta obra tan grande de salvación para cada uno de nosotros, para darnos la esperanza, el gozo, la liberación, perdón de pecados y la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Él dice que su Espíritu es como ríos de agua viva. Aleluya. Estamos viendo que donde hay ríos de agua viva, hay vida en abundancia. Y dice, querido hermano y hermana, que donde están los ríos de agua viva, allí hay vida en abundancia. Yo cada vez que comparto este texto, me trae el Señor a la memoria. Hace ya años, mis hijos eran pequeños, fui de vacaciones con Mari a la Sierra de Cazorla, y siempre tengo aquella imagen, Mari, de cuando fuimos allí, ¿no? Y recuerdo cuando pasábamos por las cataratas y por los riachuelos aquellos, que donde había ríos que inundaban las rocas, todo era agua limpia, viva, había flores, hierba, había una vida tremenda. Pero donde el agua se quedaba estancada, parada, lo que había era mal olor, no había vida, flores muertas, peces muertos. Pero donde corría el agua había una vida impresionante, había una pureza impresionante, había algo que te irradiaba la alegría, el gozo y la plenitud. Ríos de agua viva, ríos que fluyen en nuestro interior. Por eso, hermanos, los ríos de agua viva que fluyen con fuerza tienen un objetivo. Y ya voy acabando. Tienen un objetivo, y es limpiar todas aquellas impurezas que causan las aguas paradas y toda la basura, podemos decir, que podamos acumular. Que podamos, escúchame, que podamos, no podéis, podamos acumular, todos. Esa es la función, el objetivo de los ríos de agua viva y de la fuerza impetuosa del agua de Dios, del río de Dios, llevándose todo aquello que no le agrada, todo aquello que tú acumulas, todo aquello que frena, todo aquello que agota, todo aquello que te oprime, todo aquello que te hace caer, todo aquello que no agrada a Dios, todo aquello que te amarga, que te enoja, que te saca de tus casillas, que es la función, el objetivo de las aguas del Espíritu. Cuando en nosotros es derramado el Espíritu, viene como un río, y se lleva todo lo acumulado, pecados, ansiedad, depresión, vacíos, temores, enfermedad, ataduras, oposición del diablo. Todo es roto y llevado por las aguas del Espíritu, aleluya. El Espíritu Santo fluye y cubre todas tus necesidades. Él viene a darte vida y vida en abundancia. Hoy estás aquí. Y aunque tú creas que has venido porque tú has venido, yo te digo que no, que es el Señor el que te ha traído. Es el Señor el que te ha traído. Y estás aquí con un propósito definido. Hoy quiere, en esta palabra sencilla, quiere el Espíritu hablar a tu corazón. Quiere el Espíritu hablarnos a nosotros. Porque no hay nada mejor que estar en paz con el Señor, con el prójimo y con nosotros mismos. No hay mejor situación que esa. Aún la obra de redentora viene para eso, para que tú hagas las paces con Dios, con el prójimo, con tu entorno y contigo mismo. Y esto es obra de Dios, no es casualidad porque nosotros no creemos en ella, todo lo gobierna y lo mueve el Señor. Y estás aquí para que tomes del agua fresca en esta mañana que te ofrece Jesús. El Señor en esta mañana quiere llenarte de vida, quiere llenarte de gozo,
quiere llenarte de paz. Por eso Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque yo tengo la fuente abierta. De tu interior comenzará a fluir un río de vida y de gozo. ¿Sabéis por qué pasamos por las situaciones que pasamos? Y muchas veces, y yo como cualquiera de vosotros, yo me incluyo, yo no entiendo cómo muchas veces los predicadores parece que se salen de lo que hablan, ¿verdad? Parece que lo que hablan es para la iglesia nada más, o para él no. La palabra de Dios para todos. Yo el primero, que me hace falta que el Espíritu me hable y me sondee y me examine y me redarguya y me confronte y me levante y me bendiga. Claro que sí, el primero, más por la cuenta que me trae. Hermano, pasamos, y si tú miras, tú dices, es cierto, Señor, es que no voy a la fuente, voy aquí, voy allí, hago esto, hago aquello, pero no voy a la fuente. Hace poco hablaba yo con algunos pastores con el tema de las estrategias para el evangelismo, ¿no? Y todos los pastores nos comemos la cabeza para formar una estrategia de evangelismo y nos compramos el primer libro y lo que han dicho y lo que dicen. Y hablaba yo con los pastores y decía, hermanos, lo que tenemos que ir, ¿dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios, a lo que el Señor tiene para nosotros. Ya en la palabra está, las estrategias. Tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a la fuente. Y hay veces que yo hablo con hermanos y yo mismo para mi vida, hermano, y veo y que digo, Miguel, ¿qué situación estás? ¿Estás triste? ¿Estás decaído? ¿Qué te pasa? Y me dice el Espíritu, ¿qué te va a pasar, Miguel? Que no vienes a mí. Vas al libro, vas aquí, vas allí, vas al hermano, vas a la hermana, intenta, pero no vienes a mí. ¿Cómo vas a estar si no vienes a mí? Quiero en esta mañana hablarte a tu corazón, mi hermano y mi hermana, que si estás pasando una situación delicada, conflictiva, tribulada, vayas a la fuente en esta mañana. Porque el deseo de Dios es de levantar tu vida. El deseo de Dios es de bendecirte. El deseo de Dios es de abrazarte. El deseo de Dios es de darte lo mejor. Porque Dios, por encima de todo, lo vemos en esta mañana como Salvador, como propiciación, pero no te olvides ver a Dios como tu Padre, como tu papaíto del cielo, como aquel que te ama, aquel que te abraza, aquel que no te tiene en cuenta, ni lleva una lista de tus caídas, ni de tus pecados, hermano, no te martirices. No tengas esa culpa tan grande en tu corazón que ni tú mismo. Dios te perdona y tú no te perdonas muchas veces, no nos perdonamos nosotros. Ese estado de culpa, de autoinculpa. Es tu papá, Él no se acuerda de tus pecados, ya te los perdonó en la cruz del Calvario, Él los tira al fondo de mar y no se acuerda más de ellos. Levántate en el nombre de Jesús. Porque Dios te ama y te ama con amor eterno. No te castigue, no te fustigue, no te aflijas. Vive una vida bendecida, una vida en libertad. Ya no eres esclavo, eres heredero de Dios. ¡Aleluya! Eres heredero de Dios. Tienes que vivir como un hijo, una hija de Dios, y los hijos de Dios se sientan en la mesa y disfrutan de los mejores manjares de la casa y de la mesa del Señor, porque somos sus hijos y sus hijas. Ya el Señor te ha tomado, ha perdonado tus pecados, te ha quitado las vestiduras de harapiento, de miserable, y te ha vestido con vestiduras blancas, emblanquecidas por su sangre preciosa. Aleluya. Él está contigo. Él te ama, Él te levanta, Él te bendice, Él abre los cielos para que tu vida sea bendecida, sea prosperada, sea animada, sea levantada para la gloria de su nombre. ¡Aleluya! Pero tú y yo solamente tenemos que hacer algo, es ir a la fuente de la vida, a Jesús de Nazaret, y beber del agua que Él nos da en esta mañana. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.